este trabajo ha sido posible, sobre el trabajo que voy a presentar en la segunda mitad, ha sido posible por una colaboración extensa con gente de la Universidad Austral, con gente de la Universidad de los Lagos, doctor Bushman, doctor Dols en la Universidad Austral, Romilio Espejo en la Universidad de Chile, una antigua una antigua colaboradora mía que es jefe de un gran laboratorio en la Universidad de Nueva York, la doctora María Luisa Rioseco del Hospital de Puerto Montt, investigadores de la Escuela Noruega de Medicina Veterinaria y gente de, por supuesto, de mi laboratorio. Ahora, ¿qué son los antimicrobianos? Yo no sé si ustedes saben, pero los antimicrobianos son las drogas más milagrosas que existen. Fueron introducidas a fines de los años 1930 y a comienzos de la década de los 40, y ustedes pueden ver los resultados que los antimicrobianos tuvieron sobre las enfermedades bacterianas. La neumonía neumocócica, por ejemplo, tenía una mortalidad de casi del 20 al 85%, que con la introducción de la penicilina se redujo al 5%. La meningitis por hemófilos e influenza tenía una mortalidad del 100%, y con la introducción de tetraciclina y cloranfenicol se redujo al 2 o 3%. De tal manera que los antimicrobianos son drogas maravillosas, salvadoras de vida. Y si ustedes piensan, en todas las actividades de la medicina en este momento se usan antimicrobianos. El uso de marcapasos no sería posible sin el uso de antimicrobianos. Las prótesis de cadera o de rodilla no serían posibles sin el uso de antimicrobianos. El tratamiento del cáncer, las inmunosupresiones, los trasplantes de médula ósea, los trasplantes de riñón serían imposibles de hacer sin el uso de antimicrobianos. De tal manera que, siendo estas drogas tan efectivas, tan milagrosas, es por esta razón que existe una gran preocupación por la aparición de resistencia en las bacterias que las hace inmunes al uso de antimicrobianos. Ahora, yo puse este ejemplo chileno porque me tocó vivirlo un poco. La fiebre tifoidea era una enfermedad febril, por ejemplo, en la área metropolitana en Santiago, que duraba 4 a 6 semanas. Con la introducción del cloranfenicol en los años 60, por ejemplo, se redujo la enfermedad febril de 4 a 6 semanas a 4 a 3 días. De tal manera que esto realmente prueba que los antimicrobianos son unas drogas, sin lugar a dudas, muy efectivas y muy milagrosas. Ahora, ¿por qué existe tanta preocupación acerca de la aparición de resistencia? Bueno, aquí tienen una diapositiva de infecciones por Salmonella typhimurium, que es una bacteria que generalmente los humanos adquieren de animales, y ustedes ven que la mortalidad cuando la bacteria es susceptible a todos los antimicrobianos es de un 2.3%. Cuando la infección o la bacteria que produce la infección es resistente, la mortalidad se eleva al 13,1%. De tal manera que las bacterias que son resistentes a antimicrobianos producen enfermedades con mayor mortalidad, con mayor número de complicaciones, que la gente tiene que estar por mucho más tiempo en el hospital, y el tratamiento es mucho más costoso porque no se pueden usar drogas baratas de primera línea, sino que se usan compuestos antimicrobianos que generalmente tienen un mayor precio. Ahora, en Estados Unidos y Europa existe una gran preocupación por este problema. Y existen estadísticas que prueban que este es un problema, como lo ha llamado la Organización Mundial de la Salud, es una crisis, la mayor crisis de salud del siglo XXI. Pero sin embargo, para estimular la discusión, para estimular a los políticos, para hacer presión sobre los políticos, la gente que está preocupada de este problema ha usado lo que se llama las viñetas personales. Personas que ven su vida interrumpida por infecciones producidas por bacterias resistentes a los antimicrobianos. Y ustedes aquí tienen a este señor, muy buen mozo, Tom Dukes, que era un padre muy activo, que hacía
surfing y tuvo una infección por Escherichia coli resistente a los antimicrobianos, tuvo una peritonitis y su vida se convirtió en una catástrofe. Estuvo hospitalizado en 4 o 5 oportunidades, tuvo que tener cirugías repetidas en el hospital, dejó de trabajar y el tratamiento fue en todo caso tremendamente costoso. De tal manera que estas viñetas son las que ilustran el problema personal que se produce por las infecciones bacterianas resistentes a los antimicrobianos. Ahora, otro concepto importante es que la resistencia de las bacterias a los antimicrobianos es cosustancial con su uso. Ustedes usan antimicrobianos y generan resistencia, porque las bacterias están constantemente mutando para resistencia a antimicrobianos. Y esto se ha visto, está ilustrado en esta diapositiva, en que se descubrió la penicilina a fines de los años 30, comienzos de los 40, y las bacterias con una enzima que destruye la penicilina, que se llama penicilinasa, se descubrieron el año 40. Y esto pasó con todos los antimicrobianos. Se introdujo la streptomicina, se introdujo la tetraciclina, se introdujo el cloranfenicol y la resistencia apareció dentro de los pocos meses o al año. Y este es un concepto muy importante. Se usan los antimicrobianos y inmediatamente aparece la resistencia. La aparición de resistencia es cosustancial al uso de ellos. Y en esta diapositiva también indica que muchos antimicrobianos se introdujeron en la década de los 40 y de los 50, tetraciclina, cloranfenicol, eritromicina, la sulfa, el trimethoprim, etc. Pero en los últimos años la introducción de antimicrobianos ha disminuido. Y este es un problema que también hace que esta crisis de resistencia sea muy severa, porque hay un aumento de la resistencia, pero al mismo tiempo ha habido una disminución de la introducción de nuevos antimicrobianos por la industria farmacéutica. Ahora, el fenómeno de resistencia con el uso de antimicrobianos en animales es una historia muy antigua. Empezó en Inglaterra en los años 60, 61, 62. Ustedes ven en este gráfico una Salmonella typhimurium tipo 29 que infectaba terneros. Y ustedes ven que la mayor parte de las bacterias en los primeros años del uso de antimicrobianos eran susceptibles, de tal manera que el tratamiento veterinario era efectivo. Sin embargo, después de 3 o 4 años empezaron a aparecer las primeras salmonelas resistentes a sulfa y a streptomicina, a sulfa, streptomicina y tetraciclina, y comenzaron a aumentar. Y ustedes ven que al cabo de 5 años la mayor parte de las salmonelas aisladas de animales eran resistentes no solo a un antimicrobiano, sino que a varios, a múltiples. Y ese es otro concepto, que las bacterias generalmente son resistentes a múltiples antimicrobianos. Tienen resistencia múltiple, no es resistencia a uno solo. Y vamos a tratar de explicar después a qué se debe eso. Y este estudio de Anderson provocó una gran polémica en Inglaterra, porque los veterinarios estaban usando en la práctica veterinaria antimicrobianos de manera un tanto indiscriminada. Y aquí Anderson también hizo una observación muy crítica, que fue que hubo un cambio en la crianza industrial de terneros. Los terneros generalmente se dejaban con las vacas por 4 semanas, 6 semanas, y no se enfermaban. Sin embargo, para aumentar la productividad y para tener mayores retornos económicos, los granjeros empezaron a destetar los terneros a los 5 o 6 días, de tal manera que no tenían la inmunidad de la leche materna y se hacían mucho más susceptibles a la infección. Y este cambio de raíces económicas provocó entonces este tremendo cambio en la resistencia de la Salmonella typhimurium que estaba infectando a los terneros. Y la cosa más importante que Anderson observó
es que esta salmonela, con esta resistencia a estos antibióticos, empezó a aparecer como causa de infección en humanos. De tal manera que había una transferencia de la bacteria de los animales a los humanos. Este concepto es muy importante. Algo que se estaba haciendo en una actividad agrícola comenzó a impactar la salud humana, porque empezaron a aparecer infecciones por esta salmonela resistente a todos estos antibióticos en humanos. Una observación crucial de Anderson, que hizo que el Parlamento inglés comenzara a investigar este tipo de actividades de uso de antimicrobianos en la crianza industrial de animales. Y el Parlamento inglés ya el año 69 dijo que había que usar, que los antibióticos en la crianza industrial de animales tendrían que usarse con mucha precaución, porque probablemente tenían un impacto negativo sobre la salud animal y sobre la salud humana, porque ustedes ven aquí que en vez de disminuir las infecciones por Salmonella typhimurium tipo 29, estas aumentaron y empezaron también a aparecer en las poblaciones humanas. Otro concepto también muy importante, que está ilustrado en esta próxima diapositiva para entender este problema, es que a mayor uso de antimicrobianos, mayor resistencia. Ustedes tienen aquí la bandera de varios países europeos. Aquí tienen el consumo de eritromicina y de lincosamina, que son antibióticos macrolidos, y a mayor consumo de los antibióticos, el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, que es una bacteria que produce neumonía, tiene mayor resistencia. Y esto se ha observado en todas partes del mundo. Se ha observado en una sala de hospital, se ha observado en un hospital, se ha observado en una ciudad, se ha observado en un país. A mayor uso de antimicrobianos, mayor resistencia. Ahora, otra cosa importante, y este trabajo se me había pasado, y fue publicado el año 2013, pero cuando estaba preparando esta presentación lo encontré en la bibliografía. Ahora, en este momento, hay técnicas poderosísimas de biología molecular que les permiten a ustedes estudiar, por ejemplo, todos los genes de resistencia que tenemos en nuestro intestino. Poderosísimas. Y estos trabajadores europeos usaron estas técnicas poderosísimas y encontraron que en nuestro intestino nosotros tenemos genes de resistencia a antimicrobianos que han sido usados desde hace mucho tiempo en la crianza industrial de animales. De tal manera que el uso veterinario de antimicrobianos en la crianza industrial de animales impacta la concentración de los genes de resistencia que nosotros tenemos en las bacterias de nuestra flora normal. Y ustedes pueden ver acá los genes de resistencia a tetraciclina, cloranfenicol, ampicilina, son los genes que se encuentran en el intestino humano, genes de resistencia, y esto se debe a que estos antimicrobianos han sido usados en la crianza industrial de animales. De tal manera que lo que hacemos en el campo de la veterinaria tiene una repercusión clara en la salud humana. Si bien es cierto que estos genes de resistencia están en bacterias que son no patogénicas probablemente, porque estos son individuos normales, el problema es que si estos individuos se infectan con patógenos como Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, las bacterias de la flora normal pueden transmitirle en el intestino, como veremos más tarde, estos genes de resistencia. De tal manera que es un concepto que yo creo que les debe quedar claro, que lo que se hace en el campo de la veterinaria a la larga tiene un impacto en la salud humana. Ahora, otro concepto importante que se ha desarrollado en los últimos, yo diría 10 años, es que los genes de resistencia a antimicrobianos existen
en el ambiente, existen en bacterias en el ambiente. Pero estos genes de resistencia que existen en el ambiente, que se llaman los genes de resistencia intrínsecos de las bacterias, tienen la capacidad de migrar por una serie de fenómenos genéticos a patógenos humanos. De tal manera que cualquier cosa que nosotros hagamos en el ambiente, y lo que hacemos constantemente en la salmonicultura, en la crianza industrial de ganado ovino, bovino, porcino, es introducir al ambiente grandes cantidades de antimicrobianos. Y esto entonces va a estimular el pasaje de estos genes de resistencia en el ambiente a patógenos humanos. Y esto indudablemente se ha agudizado con la producción industrial de antimicrobianos, que empezó en los años 40 y aún continúa de manera ininterrumpida, y con el uso industrial de antimicrobianos en la crianza industrial de animales, porque en la crianza industrial de animales le damos nosotros los antimicrobianos a los animales, pero esto no se come en todo el alimento medicado, pasa al ambiente, los animales, ya sea ovinos o peces, eliminan también los antimicrobianos en las deposiciones, en la orina y en otras secreciones, y estos pasan al ambiente y estimulan entonces este proceso de pasaje de estos genes de resistencia al ambiente, a los patógenos humanos, interfiriendo con el tratamiento de infecciones producidas por bacterias en humanos. Ahora me voy a saltar esto porque este era trabajo hecho por mí, pero lo voy a saltar. Otro concepto importante y que me llamó la atención, y después yo no me había acordado que el senador Girardi era médico. Él tenía muy claro este concepto de transmisión horizontal de genes. Las bacterias pueden transmitir genes de resistencia de una a otra. Poblaciones bacterianas resistentes transmiten sus genes de resistencia por varios mecanismos, los mecanismos de conjugación, de transducción y de transformación, que no voy a entrar a discutirlo, pero este es un concepto clave de la microbiología moderna, que las bacterias pueden transmitir genes entre ellas y estos se pueden diseminar en las poblaciones microbianas. Ahora, esto era para ilustrar el concepto que yo ya les dije, que no se introducen nuevos antimicrobianos en los últimos, yo diría, 20 o 25 años. ¿Y por qué las compañías farmacéuticas no se preocupan de producir nuevos antimicrobianos? Porque es un problema de mercado. Las infecciones se tratan, a no ser que sea una tuberculosis o una lepra, por 2 o 3 semanas. Se acaba el tratamiento, se acaba la venta de antimicrobianos. Es mucho más productivo para las compañías farmacéuticas introducir medicamentos para enfermedades que duran toda la vida, como la depresión, la diabetes, la hipertensión. De tal manera que aquí también, como está funcionando el mercado, y uno siempre tiene que buscar las raíces económicas de estos fenómenos para entenderlos mejor. Ahora, desde la comisión que estudiara este problema en el Parlamento inglés en el año 69, había una serie de estudios del uso de antimicrobianos de manera industrial en animales, y todo el consenso en general es que este uso es negativo para la salud animal y para la salud humana. Y ustedes pueden ver aquí la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea, la FAO, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Pero a pesar de eso, a pesar de la opinión de los expertos, los antimicrobianos en muchos países, incluso en Chile, siguen usándose de manera industrial y yo diría indiscriminada en la crianza industrial de animales. Ahora, ¿cuáles son los problemas del uso de antimicrobianos en la crianza industrial de animales? Primero, que se selecciona por resistencia en los animales. Y esto es importante porque esto hace
a las enfermedades bacterianas de animales intratables. Segundo lugar, el alimento de origen animal se puede contaminar con bacterias resistentes, que pueden ser patógenos, como la salmonela. La manera que nosotros adquirimos salmonela de los pollos, por ejemplo, es a través del consumo de la carne de pollo, y estas salmonelas, si los pollos han sido tratados con antimicrobianos, son resistentes. Otra cosa importante que es que el alimento que tiene origen animal se puede contaminar con antimicrobianos y puede entonces seleccionar por bacterias resistentes en el intestino de la gente que consume estos alimentos. Pero otra cosa muy importante que yo ya les había dicho es la contaminación del ambiente con antimicrobianos, porque ya les dije que las bacterias patógenas humanas y animales captan muchos de los genes de resistencia de bacterias del ambiente, y poniendo antimicrobianos en el ambiente nosotros estamos acelerando ese proceso. Y se discutió por mucho tiempo desde el informe del Parlamento inglés si el origen de muchas infecciones resistentes a los antimicrobianos eran realmente los animales, y con las nuevas técnicas de biología molecular esto se ha podido comprobar fehacientemente. Muchas de las infecciones humanas tienen un origen animal, y muchos de los genes de resistencia que se encuentran en patógenos humanos, como el Campylobacter o la Escherichia coli, también tienen un origen animal. De tal manera que eso se ha demostrado claramente. Y esa es la razón por la cual existe un gran interés en limitar y controlar el uso de antimicrobianos en animales. Ahora, antimicrobianos en acuicultura, que es la segunda parte de la presentación que voy a hacer. Ustedes saben, hay muchos tipos de acuicultura. Acuicultura extensiva, por ejemplo, intensiva, como la agricultura del salmón que se realiza en la región, semi-intensiva e integrada. No voy a discutir cada uno de estos aspectos de la acuicultura, pero lo que les quiero señalar que los antimicrobianos son usados en todas ellas, de tal manera que la acuicultura en diversos países es una de las industrias que usa una gran cantidad de antimicrobianos y los introduce al ambiente. Y eso es importante recordar. Y nuevamente aquí los problemas son los mismos. Se selecciona por resistencia, se producen perturbaciones de la microbiota, por ejemplo, en el ambiente marino o en el ambiente lacustre, y se producen cambios ambientales también que aumentan la resistencia en el ambiente marino. Ustedes ven de algo que publicamos recién el año pasado, y algo importante de recordar en la acuicultura es que el 80% del alimento medicado con antimicrobianos pasa al ambiente. De tal manera que la introducción de antimicrobianos por la acuicultura es bastante relevante. Otra cosa importante de recordar es que este ambiente tiene bacterias ambientales a concentraciones altísimas, de 1 por 10 elevado a 5, 1 por 10 elevado a 6 por mililitro. Además tiene bacteriófagos, virus bacterianos que facilitan la transferencia de genes de resistencia de una bacteria a otra. De tal manera que, y esto no es un concepto mío, pero por ejemplo Henning Solum, que es un profesor de la Escuela Veterinaria de Noruega, y Fernando Vaquero, que es un gran microbiólogo e infectólogo en España, han dicho que esta situación constituye reactores, generadores de resistencia a antimicrobianos en bacterias. Ustedes saben cómo se desarrolla la acuicultura del salmón en Chile. Los alevines se crecen en estos lagos alpinos de la región de la frontera y de la región de los ríos y de los lagos. Los peces son transportados en estas condiciones a la región del Reloncaví y al mar interior de Chiloé, y bueno, esto genera estrés en los peces, y la generación de estrés en los animales, como vimos por ejemplo en el caso de los terneros en Inglaterra de hace 50 o 60 años atrás,
favorece la producción de infecciones porque provoca inmunosupresión. Es lo mismo que se observó, por ejemplo, en los campos de concentración alemanes en la Segunda Guerra Mundial, donde el hacinamiento de los individuos, de las personas, producía aparición de enfermedad y una diseminación rápida de ellas con gran mortalidad. Bueno, el estrés en los animales produce el mismo fenómeno, produce inmunosupresión y facilita la infección. Y la gente que realiza estas actividades, para evitar las pérdidas económicas producidas por la infección y la mortalidad, comienza a usar entonces antimicrobianos de manera profiláctica, incluso antes, sin incluso hacer el diagnóstico de infección. Y esto es lo que hace que en la acuicultura del salmón, por ejemplo, y en la acuicultura de tilapia, por ejemplo, en Vietnam, se usen importantes concentraciones de antimicrobianos. El hacinamiento que produce inmunosupresión, la inmunosupresión que facilita la infección que produce mortalidad y la mortalidad que produce grandes pérdidas económicas de las inversiones que se han producido para obtener el crecimiento de los salmones en el mar. Y ustedes pueden ver que los peces son muy susceptibles a la manipulación, a los movimientos del agua, a la exposición a gases, a la hipoxia, a la luz, al transporte, a las vibraciones. Imagínense ustedes los alevines siendo transportados desde los lagos alpinos de toda la región sur al mar interior de Chiloé, el estrés que deben sufrir. Ahora, cuando nosotros empezamos este estudio, hace más de 10 años atrás, no se conocía cuántos antimicrobianos se usaban en la industria del salmón en Chile. Sin embargo, a través de trabajo de Humberto Dols y de gente también en la pesca, sabemos que en algunos años se usan, por ejemplo, 385 toneladas de antimicrobianos en la industria del salmón, que es, mientras se usan 385.600 kilos en Chile, en Noruega se usan 649 kilos. Ustedes ven la diferencia en drástica. Este fue un trabajo hecho por Humberto Dols de la Universidad Austral. Yo creo que a él habría que darle una condecoración porque hizo de una manera persistente, persiguió los métodos y las avenidas para obtener las cantidades de antimicrobianos que se usan en la acuicultura del salmón en Chile, porque hasta ese momento eran un misterio. No había récord ni en la actividad acuícola, ni tampoco en los organismos del Estado que debían haber controlado este uso. Y ustedes pueden ver aquí que el año 2007 se usaron 400 y tantas toneladas de tetraciclina en la acuicultura del salmón en Chile, cuando en la medicina humana se usaron 2 o 3 toneladas. De tal manera que la gran fuerza selectiva para seleccionar bacterias resistentes al antibiótico no es el uso de la tetraciclina en medicina humana, sino que es su uso en la acuicultura del salmón. Y esto es importante recordar. Ahora el uso ha continuado alto, 451 toneladas el año 2013, 563 el año 2014. De tal manera que este es un factor que hay que tener en cuenta. Aquí pueden ver ustedes el uso de antimicrobianos en medicina humana, el uso de antimicrobianos veterinarios, en su mayoría en la acuicultura del salmón. Y lo que esta diapositiva del Dr. Dols muestra también es que los servicios como el SAG, que debieran controlar el uso de antimicrobianos, no lo controlan, porque en Chile se importa esta cantidad de quinolona y fluoroquinolona, por ejemplo, 100 toneladas al año, el año 2004. Sin embargo, el SAC tenía en sus registros solamente 40 toneladas. De tal manera que hay una divergencia ahí y probablemente las cantidades de antimicrobianos que se están usando son aún mayores de las registradas. Ahora, la pregunta es, ¿tiene este uso de antimicrobianos
en la acuicultura algún efecto, porque mucha gente dijo por mucho tiempo, no, el mar es tan grande, los antimicrobianos se diluyen, se arrastran, son neutralizados por la arena, por la arcilla que hay en los sedimentos marinos, de tal manera que no tienen ninguna actividad. Entonces nosotros con el grupo de Alejandro Bushman en la Universidad de los Lagos, en Puerto Montt, en el Instituto IMAR, decidimos hacer un estudio y tomamos un sedimento cerca de un centro de acuicultura a 500 metros, a 1000 metros y un grupo que llamamos control a 5 o 6 kilómetros. Y vimos si había resistencia en el sedimento marino. Y a tres antimicrobianos: tetraciclina, ácido oxolínico y florfenicol. Y ustedes pueden ver que cerca del sitio de acuicultura, que son las columnas negras, todo el año hay mucho más resistencia que en la región control. Y esto pasa con la tetraciclina y el ácido oxolínico, y pasa solamente en 2 oportunidades durante el año con el florfenicol. De tal manera que estos resultados indican que sí, que el pasaje de antimicrobianos al ambiente marino, al sedimento, está teniendo un impacto, porque en algunos muestreos nosotros tuvimos más del 60-70% de bacterias resistentes a tetraciclina del sedimento, al ácido oxolínico casi el 90% y al florfenicol el 20 o 30%. De tal manera que esto está teniendo un impacto, y el impacto disminuye a medida que nos alejamos del centro de acuicultura con la tetraciclina y el florfenicol. Aquí es mucho menos claro, pero todavía está, porque hay un aumento de la resistencia a 500 metros y a 1 kilómetro. Pero entre el sitio de acuicultura y el sitio de control hay una gran diferencia. De tal manera que los sitios de acuicultura están seleccionando en el sedimento bacteriano por bacterias resistentes a los antibióticos, y este efecto disminuye a medida que nos alejamos del sitio de acuicultura. Ahora, es importante averiguar si estas bacterias que están siendo seleccionadas en el sedimento tienen la habilidad de transmitir estos genes de resistencia a otras bacterias. Nosotros le mandamos las bacterias al doctor Sorum de la Escuela de Medicina Veterinaria, y él hizo varios estudios y estudió. Aquí hay una representación de 9 bacterias y encontró que 2 de ellas, la F12 y la G23, tenían la capacidad de transmitir los genes de resistencia a bacterias sensibles por conjugación en el laboratorio. Nosotros, usando técnicas de ADN, que es una técnica muy poderosísima que se llama PCR, pudimos comprobar que bacterias del sedimento marino, aquí no se ve muy bien, y Escherichia coli, por ejemplo, aislada de pacientes con infección urinaria, tenían los mismos genes de resistencia. De tal manera que esto indica que existe una comunalidad de genes de resistencia entre bacterias del sedimento marino y patógenos aislados de infecciones urinarias en el hospital de Puerto Montt. Y esto, a mi modo de ver, indica que lo que hagamos en el ambiente marino o lo que hagamos en los hospitales está íntimamente ligado y debido a esta transferencia horizontal de genes entre estas diferentes poblaciones bacterianas. Y este es un trabajo que fue hecho por una colaboradora mía, pero ella fue de la Universidad Austral. Y estas son bacterias marinas: Rhodococcus, Erythrobacter, Phytococcus, Sporosarcina y una Escherichia coli. Y ella determinó la secuencia del ácido desoxirribonucleico de esta enzima en estas bacterias, y determinó los aminoácidos que componen esta enzima, y vio que en las bacterias marinas y en la Escherichia coli la composición era la misma. Un ejemplo más de que existe una comunalidad genética entre bacterias marinas y patógenos humanos aislados de infección urinaria. Y esto es
demuestra lo mismo. Estos son integrones, que son estructuras genéticas que pueden movilizarse entre diversas bacterias, transmitirse. Y aquí pueden ustedes ver que este aislamiento marino y una Escherichia coli aislada del tracto genitourinario de un paciente con infección urinaria tienen prácticamente la misma composición y los genes de resistencia a streptomicina y al trimethoprim son prácticamente los mismos. De tal manera que existe esta comunalidad de elementos genéticos y de genes de resistencia entre bacterias marinas y bacterias aisladas de procesos patológicos en humanos. Y esto indica entonces que actividades que desarrollemos en estos ambientes están comunicadas, pueden producir fenómenos en los dos ambientes. Esto para ilustrar más este fenómeno, lo que hagamos aquí en el sedimento, en las jaulas de acuicultura, va a tener un impacto en patógenos humanos, y lo que hagamos en el hospital también va a tener un impacto humano. De tal manera que yo creo que la evidencia es bastante importante al respecto. La gente siempre pide por una evidencia causal, que uno demuestre exactamente que eso es lo que está pasando. Pero desgraciadamente eso no se puede hacer, porque a los ingleses el año 1965, 66, 67 también les pidieron por una evidencia causal. Y había evidencia causal, pero la gente no la creía. Y se demoraron años hasta demostrarse causalmente que infecciones en animales y el uso de antimicrobianos en animales tiene la posibilidad de afectar la salud humana negativamente. Y esto no es algo que nosotros hayamos demostrado solamente en Chile. Esto había sido ya demostrado por otros investigadores. Aquí, diseminación de plasmidos, que son estructuras que contienen los genes de resistencia a antimicrobianos, patógenos de pez, patógenos de animales y humanos, patógenos humanos, otro plasmido, vibrio cólera, salmonela, patógeno humano, aeromonas, bacterias acuáticas. Los mismos elementos genéticos se encuentran en bacterias que son del ambiente acuático, que son patógenos de peces, que son patógenos de animales terrestres y que son patógenos humanos. Y yo creo que este uso excesivo de antimicrobianos que yo les he ilustrado acá en la acuicultura del salmón en Chile tampoco ha sido beneficioso para la acuicultura del salmón, porque las infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos han aumentado, de tal manera que el uso de antimicrobianos no ha sido tan efectivo como no fue efectivo en Inglaterra hace 50 o 60 años atrás en prevenir las infecciones en los terneros. Y tampoco ha disminuido de manera importante la mortalidad de los peces en las jaulas en el ambiente marino. Y aquí voy a terminar, y lo que es muy importante es el concepto de una salud. O sea, una salud es un concepto que se ha desarrollado en los últimos 10 o 15 años y que dice relación con el hecho que una gran parte de los problemas infecciosos, y no solo bacterianos sino también virales, de los humanos se han originado en animales de crianza industrial, y a veces también en animales silvestres. De tal manera que manteniendo la salud y la prevención de infecciones en animales es muy importante para mantener la salud y prevenir infecciones en poblaciones humanas. Y en este caso la gente ilustra acá que nosotros debiéramos mantener un conocimiento muy acabado de las cantidades de antimicrobianos que usamos en animales y de la cantidad de antimicrobianos que usamos en humanos, para tener entonces una apreciación adecuada de los procesos que terminan en la evolución de resistencia a estos antimicrobianos en patógenos de animales y patógenos humanos. Y aquí nuevamente se dice cómo se puede disminuir la resistencia antimicrobiana, y bueno, el concepto de una salud es
yo creo, bastante importante y bastante crucial. Lo que hagamos con los animales en la agricultura o en la agricultura es muy importante para entender los procesos de infecciones que se producen en poblaciones humanas. Y yo creo que termino acá y les agradezco su atención.